Darles la bienvenida y pues vamos a comenzar con el estudio. Este estudio que vamos a tener hoy es bonito, pero a la vez es duro, es porque ya estamos todo empezando con toda la parte del camino final de Jesucristo, es decir, estamos en su última noche, por así decirlo, ¿sí? Que son los versos 36 en adelante, que son los que hoy vamos a empezar a estudiar, ¿no? Y recordemos que la clase pasada les dije que les iba a mostrar unos videos, o mejor dicho, un video acerca de la prensa de aceite, ¿sí? Que era lo que estábamos viendo como introducción ya para entrar directamente a estos versos 36. ¿Sí? Porque antes de eso, pues estábamos viendo que como Jesús pues le anuncia a Pedro y le dice, ven, tú vas a ser tú vas a ser puesto a prueba, tú vas a ser zarandeado, Satanás te ha pedido para ponerte a prueba, ¿no? Y estábamos viendo el significado de lo que Jesucristo le dijo a él de, después de que el canto galle 3 veces, tú me vas a negar, ¿no? Y pues estábamos viendo todo eso la clase pasada y por eso pues ya eso lo vamos a conectar con lo que pasa en el monte Getsemaní. Recordemos que en el monte Getsemaní estábamos hablando de que Jesucristo iba a ser pasado por la prensa, ¿no? Y que realmente eso es lo que significa Getsemaní, pasado por la prensa. Y algo que pasa con las aceitunas es que son pasadas por la prensa, son pasadas por la prensa casi 3 veces, ¿sí? Para sacar la mayor cantidad de aceite se exprime o se aprisiona, ¿sí? 3 veces y como lo dije en la clase pasada, estas 3 veces tienen que estar concernientes también con lo que se utilizaba para los tiempos de Jesús. El primer aceite era el puro, el extra virgen, aquel que se utilizaba para el templo. Después seguía el segundo, o la segunda pasada por la prensa, que era para el alimento, para la comida. Y después se hacía otra pensada, que era el último aceite, el que quedaba, que era, si no estoy mal, para el alumbrar las casas o las calles, ¿no? Entonces tenemos estos 3 tipos de aceite que se utilizaba para diferentes cosas, ¿no? Y se los puse de esta manera. Jesucristo es nuestra luz que alumbra nuestros hogares, que alumbra todo. No solo eso, sino también es el pan diario que nosotros necesitamos comer, del cual debemos de alimentarnos. Y fuera de eso, es ese aceite que va a alumbrar nuestro tabernáculo, el que va a mantener nuestra llama realmente encendida para buscar del Eterno. Así como la menorá permanecía encendida durante varios días, no tenía que apagarse, Jesucristo también es así en nuestras vidas. Por algo en Apocalipsis nos dice, sí, que no se apague la lámpara, ¿no? Y creo que es parte del juicio. Si tú no estás de acuerdo a lo que Dios dice, va a venir, te va a quitar el candelebro de su lugar, ¿no? O sea, lo va a apagar como tal. Bueno, entonces, algo de esto es lo que vamos a ver. Hoy vamos a empezar con el video, pero antes de eso vamos a orar, ¿sí? Para iniciar directamente con el estudio, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Señor. Te pido que seas tú el que hagas tu obra, el que nos hables, el que nos instruyas realmente en tu palabra. Ayúdanos a caminar fielmente en lo que tú nos dices, fielmente en lo que tú nos estás hablando, Padre. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que realmente podamos estar
pegados en ti, podamos entender tu palabra, Padre. Ayúdanos a comprender todo el proceso de lo que tuviste que pasar y cuán importante es para nosotros el entender cada detalle, cada circunstancia que pasó o que pasaste para salvarnos, para rescatarnos, para restaurarnos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, si ahí lo pueden ver, el proceso es totalmente difícil de hacer, ¿no? Desde que se baja la aceituna, tiene que dar es que latigazos, ¿no? Hagan de cuenta como a Jesucristo, antes de sacar y de hacer toda esa parte que él tenía que hacer de purificación, es decir, de sacar toda su sangre, primero fue que latigado, ¿no? Y después fue pasado por la prensa. Y acá vamos a ver que en esta parte de Getsemaní, él fue realmente, literalmente pasado. ¿Por qué? Por la prensa, ¿sí? Por eso él va y ora 3 veces, en cada oración fue un prensado para él, ¿sí? Entonces imagínate ese dolor físico que Jesucristo tendría que haber pasado, ese sufrimiento, el pensamiento del castigo físico. Él ya sabía de antemano, es decir, ahí cuando él entró al monte Getsemaní, él ya sabía que le había llegado su tiempo, él ya sabía que todos sus amigos, que toda la gente alrededor, que absolutamente todos lo iban a rechazar, desde los más cercanos como era su propia familia, sus discípulos, aquel círculo rosca, digo yo, íntimos, lo iban a totalmente a rechazar, a aquellos que le entregó su amor, su amistad, su tiempo, su dedicación, lo dejaron y lo rechazaron completamente al ver cómo el pueblo por el cual él había estado pasando durante casi 3 años, enseñándoles, mostrando, llevando milagros, incluso mucha gente que sanó, aún ellos le iban a dar la espalda, ¿no? Entonces, este fue un proceso donde a nivel emocional, sentimental, espiritual, no es algo fácil. Y esto es como una preparación acá, estas prensadas que él va a tener acá en el Monte Getsemaní, es una preparación a lo que él iba a sufrir a nivel físico. Y es difícil pensar que Jesucristo pasó por todo esto porque no pasó por algo chiquito, pasó por una humillación, pasó por un desconsuelo, un rechazo literal, ¿sí? En todos los aspectos de su vida, lo vivió. Y por eso es que hay que podamos pasar cuando nosotros pasamos por ese prensado, cuando nosotros estamos pasando por esos procesos difíciles, nosotros no vamos a llegar a pasarlo al punto como lo pasó Jesucristo. Creo que no, sí, y los pocos que lo han vivido son realmente gente que ha sido perseguida por su propia familia. Y acá es donde podemos ver y donde Jesucristo por eso dice definitivamente, yo sé por lo que estás pasando, yo sé por lo que estás viviendo, ¿no? Si en algún momento tú te sientes rechazado, vituperado, burlado, humillado, de todas las maneras posibles, Jesucristo también los pasó. Y desde este mismo momento, Jesucristo empieza a pasar un proceso del cual creo que ninguno de nosotros estaría preparado para pasarlo. Eh, es difícil todo este proceso que él va a vivir porque lo vive totalmente solo, ¿sí? Por eso sigue en el verso, vamos a leer desde el verso 36 para poner un poquito en tono lo que está pasando. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Sí, eso fue lo que estuvimos estudiando casi hasta la clase pasada y que les dice, se entristeció su alma, o sea, hubo una tristeza, hubo una congoja de acuerdo a lo que estaba pasando. Por eso dice que empezó también a angustiarse en gran manera. Imagínate si a veces nosotros estamos angustiados por cosas muy vanas, más que todo hacia lo material. ¿Qué sería el angustiarse de saber que todo su pueblo por el que él estuvo trabajando, llevando la palabra, instruyéndolos, lo estaba qué? Abandonando, ¿no? Todo eso que vemos acá. Por eso dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, ¿qué dice? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, o como es tu voluntad. Acá es donde él empieza a orar y esta es la primera prensada. Porque él está aceptando que en su condición, que en ese momento está haciendo difícil ese proceso, es decir, humanamente su cuerpo le está diciendo, no puedo lograrlo. Y es que recordemos que él no es 100% hombre. Sí, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta porque todo este proceso definitivamente nosotros como hombres no lo vamos a poder pasar. Sí, él tenía esa parte celestial porque la semilla, ¿quién la sembró? Fue Dios. María realmente fue el vientre en alquiler, no tuvo que poner nada, ¿sí? Solo Dios fue el que hizo todo el proceso de la ovulación, de toda toda la formación de Jesucristo. Por eso Jesucristo fue totalmente diferente a nosotros. En él no se halló pecado, no estaba la semilla del pecado, que es donde viene con el espermatozoide, ¿no? Entonces no hubo esa, digamos, esa característica en él. Por eso es que él no se puede decir que fue 100% hombre, ¿sí? Por lo menos yo lo creo así, ¿no? Ya ustedes pueden ir tomando sus decisiones de acuerdo a lo que vayan estudiando. Ahorita no es el tema, ¿no? Pero si vemos acá es cuando Jesucristo va a ser por la primera prensa a nivel emocional, a nivel de pensamientos y empezó a padecer, ¿no? Acá, de alguna manera, él tenía que padecer, tenía que sufrir para recuperar el reino, porque él no lo iba a hacer de acuerdo a las obras o a como nosotros como seres humanos pensamos en gobernar o en querer reinar. Nosotros lo hacemos a través de violencia, a través de miedo, a través de humillación, a través de de ver a nuestros enemigos totalmente derrotados, pero de la peor manera, ¿no? Nosotros no vamos conquistando, llevándoles dulces, llevándoles comida, llevándoles todo, no. O sea, ¿quién a lo largo de la historia ha conquistado hacia los pueblos? Ninguno, ¿cierto? A diferencia acá de Jesucristo, Jesucristo venía a conquistar su reino, a conquistar a su pueblo de una manera totalmente diferente. Y sigue en el verso 40 diciendo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es curioso que él les dijera esto, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debemos estar preparándonos, por eso estar dispuestos. ¿Y será que los discípulos no estaban dispuestos? Es decir, Pedro, Juan y Jacobo no estaban dispuestos
para orar, para tener esa cercanía con Dios, muy posiblemente está dispuestos, pero la carne no, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos queriendo dedicar ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, pero nos puede más el sueño, pero nos puede más el cansancio, incluso te puede más los pensamientos de X o Y tema antes que la oración, ¿no? Y esa es la carne que no nos quiere dejar, que la carne no está dispuesta, pero el espíritu sí está dispuesto, ¿no? Y pues imagínate, ahí sería nosotros lo mismo. Acá cuando digo que son los hijos de Zebedeo, recordemos que los hijos de Zebedeo son Juan y Jacobo, ¿no? O Jacob o Santiago lo encuentra también en otras escrituras o en otras traducciones, ¿sí? Ya se me olvidan las palabras, ¿no? Entonces, ellos realmente estaban dispuestos, estaban deseosos, pero realmente su espíritu estaba dispuesto, pero su carne, su naturaleza humana, pues que estaba llegando a ser más la voluntad que ellos querían, ¿sí? Y vemos que acá realmente ellos no cumplieron, ellos no pudieron pasar, pero a pesar de eso Jesucristo no se enoja, no se desilusiona porque era algo que muy posiblemente él ya veía desde hace tiempos, porque muy posiblemente él conocía el corazón o la disposición de los discípulos, pero no se desilusiona porque él ya conoce incluso lo más profundo de nuestros corazones. Y después dice en el verso 46, otra vez fue, esta es la segunda, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, ¿no? Esto es algo que es curioso porque un ojo, o cuando nosotros estamos cargados de sueño, por más que tú le pongas, no sé si ustedes han visto los muñequitos, que hay muñequitos que los ponen como que con esa carga de sueño y le cierran, ponen un palillo, se les parte el mismo sueño, se ponen unas cintas acá para permanecer con los ojos abiertos y aún a pesar de eso no consiguen mantenerse despiertos. El luchar contra el sueño es una lucha de las que son de las más difíciles, digo yo, ¿m? Porque es difícil tú con algo que tu mismo cuerpo te está diciendo apágate, ¿sí? Tú no le puedes poner a un celular cuando ya está por apagarse, tienes que ponerle algo para que revive, es decir, para que empiece a cargar y tomar batería. Para nosotros es difícil. Por más que tú pongas música, bulla y todo, y si tu cuerpo está súper cargado, no le importa lo que le pongas al lado, sí, el ruido que sea, vas a terminar durmiéndote, ¿no? No sé si les ha pasado que en medio de una prédica, en medio de un estudio, en medio de algo que a ustedes les gusta harto y que están deseosos de hacer, en menos de nada ustedes se ven y se encontraron durmiendo. Así sean trabajo secular, así sean lo que sea. Y ustedes se encuentran durmiendo del mero cansancio, ¿sí? O cuando se trabaja mucho tiempo y en el trayecto el bus incluso los empieza a arrullar y empiezan a estar cabeceando durante todo el camino sin importar que estés parado. Incluso yo he visto gente que en los buses se quedan literalmente dormidos y se mantienen en pie, ¿no? Curiosamente. Pero ese es algo que en ellos estaba pasando, estaban súper cargados de sueño. Esto no es una excusa, ¿sí? Porque pues a nivel espiritual y a nivel ellos querían estar con el Eterno, buscar con el Eterno, pero necesitaban ese cambio o esa ayuda que solo Dios puede hacer, ¿sí? No es fácil pasar por todo este proceso.
Y acá lo más bonito de Jesucristo es mostrar ese amor inmerecido, mostrar esa gracia, esa compasión, ese entendimiento acerca de lo que estaban viviendo sus discípulos y de la debilidad. Él nunca se burló y dijo, jaja, vea, yo como si oro y ustedes no pueden hacer nada. O ni siquiera se enojó y diciendo ustedes perversos, cómo es que no son capaces de orar una hora, cuántos años están conmigo y todavía ni eso pueden lograr, ¿no? Tampoco les dijo eso, tampoco se entristeció y lloró y dijo, ¿cómo es posible ustedes todo el tiempo que les he dedicado y ta, ta? No hizo eso, los entendió de una manera tan bonita como un padre entendiendo a su hijo que está dando sus primeros pasos, que está dando sus primeras palabras y lo ve como algo tan bonito que sabe que van a caer, que sabe que van a fallar, pero que se van a necesitar otra vez levantándose, ¿sí? Y eso es algo que Jesucristo sabía que ellos tenían que pasar por este momento, que aunque ellos quieren, no pueden. Y hay veces que nosotros queremos, anhelamos querer estar en la presencia del Eterno, pero nos puede más nuestra carne, más el sueño, más el cansancio, que otra cosa que el buscar realmente a Él. Sí, y por eso el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice en el capítulo 7 verso 19 nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en el espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en su parte física, que dice que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es curioso porque me dice cómo. ¿Qué hago, no? Que pues uno lo que pregunta, ¿qué hago para dejar de dormirme? ¿Qué hago para dejar de distraerme? ¿Qué hago para dejar de pensar en otras cosas? ¿Qué hago para buscar mejor de Dios, no? Casi siempre hacemos esa pregunta. Pero la pregunta verdadera que debemos hacer es, ¿quién me puede quitar este sueño? ¿Quién me puede dar el espacio que necesito? ¿Quién me puede libertar? ¿No? Y esa fue la pregunta que hizo bien Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, estos miembros que me llevan realmente al pecado, ¿quién me va a quitar esta cadena para yo poder realmente vivir libremente en el espíritu y adorar a Dios en toda plenitud? ¿Sí? Por eso dice en el verso 25, y acá es donde él se responde a sí mismo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente vivo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque mi carne, porque a nivel físico casi siempre estamos destinados a qué? A pecar. Sí, nuestros sentidos están más alerta y quieren estar más que a lo que va en contra de Dios, ¿no? Tú ves unas carnitas de cerdo y la nariz se te hace voltear la vista y seguir el olor, ¿cierto? O por lo menos ves algo que no tienes que estar mirando, estar chismoseando o escuchas algún chisme de los demás y ahí sí la oreja 5:50, eso está súper abierto y poniendo toda la atención posible, ¿no? Pero cuando estás escuchando una prédica, cuando estás esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero se olvidan de escuchar. Cuando ustedes recuerdan, ay, venga, ¿qué está diciendo? No sé si ustedes han batallado con esa parte en los sentidos. Y eso es lo que nos ha pasado a cada uno en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, pero eso es algo que nos llega a nuestros sentidos, ¿no?
Por eso lo ideal es apegarnos y pegarnos realmente ¿a quién? A Jesucristo, el único que nos va a poder libertar, que nos va a poder quitar el sueño, que va a hacer que nuestros oídos realmente quieran escuchar la palabra de Dios, que nuestras palabras cambien realmente a lo que Dios quiere decir. ¿M? Eso es lo que necesitamos tener. Él realmente nos va a hacer dispuestos a buscar lo mejor. Sin embargo, si nosotros lo queremos hacer humanamente por nuestras propias fuerzas, difícilmente lo vamos a hacer, ¿sí? Pero acá Jesucristo les llama la atención es para que ellos reconozcan lo débil que son, para que ellos sepan y se confronten a sí mismos diciendo definitivamente no puedo. O sea, definitivamente hay algo que falta, ¿sí? Definitivamente yo solo no puedo caminar, ¿no? Y para eso son cada una de las pruebas, para eso es cada una de las circunstancias para mostrarnos lo débil, lo miserables, lo desnudos, lo que no somos delante de Dios, ¿sí? Lo que no tenemos o creemos tener, ¿no? Porque a veces pensamos que mejor dicho tenemos la posibilidad, que tenemos la estrategia, que tenemos los talentos y oh, ya puedo hacer mil maravillas cuando realmente no, somos incapaces realmente de hacer a plenitud lo que Dios nos mandó. Por eso necesitamos estar, ¿qué? Buscando de Dios. Sigue el verso 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. La tercera prensada, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles mismas palabras? Si es posible, pase de mí esta copa, este sufrimiento, esto que está pasando, este tormento en mi alma, pero que no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. Eso era la tercera vez lo que él mismo oró, ¿sí? Posiblemente acá hasta ahora era a nivel sentimental, espiritual, ¿sí? De pensamientos, era el sufrimiento que estaba pasando, pero él también sabía lo que le venía por delante, que iba a ser un dolor físico totalmente entendible y créalas, ninguno de nosotros vamos a pasar por el mismo sufrimiento de él, ¿sí? Y tener que soportarlo y llegar hasta el punto que lo hizo Jesucristo, ¿sí? Creo que fue el único y va a ser el único que a lo largo de la historia va a poder y pudo hacerlo, ¿sí? Por eso Él es el único Salvador, por eso es el único que nos puede rescatar, ¿sí? Por eso en el verso 46 que dice, entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved cerca el que me entrega. Acá ya vamos a empezar a ver, ya acá pasa el aspecto de la prensada y empieza a vivir ya todo el proceso a nivel físico. Acá los discípulos y lo que era Pedro, Jacobo, Juan, yo creo que ni pensaban lo que iba a pasar. Ellos dicen, ¿cómo así que te van a entregar? O sea, yo creo que ellos no asimilaban lo profundo y todo lo que venía por delante, porque ellos mismos llegó un momento en que lo rechazaron, ¿sí? Y también nos vamos a poner en los zapatos de ellos, porque pues tampoco podemos señalarlos y decir, ah, es que cómo es posible, vea todo eso. Y creo que lo estudiamos la clase pasada, o yo les decía en otro estudio, si nosotros estuviéramos en ese mismo momento, en ese mismo lugar, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué decisiones hubiéramos tomado? ¿Hubiéramos tomado las mismas decisiones? ¿Hubiéramos cometido los mismos errores o aún peores que ellos? Y ahí es donde uno se pone a pensar y uno dice definitivamente, o sea, si ellos que caminaron, que estuvieron, no, pues imagínate de uno, ¿no?
Entonces, ahí es donde vamos a ver que él ya les está acá, los despierta ya para decirles, me van a entregar, voy a ir preso. Sí, o sea, imagínate eso de aquel que tú crees que es tu Mesías, que es tu Salvador, aquel que tú dices que va a venir con todo el poder y va a reinar y va a quitar a los enemigos y se va a llevar a Roma, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Llegar en ese momento que les dice eso, que les diga, a mí me van a entregar y eso que ustedes piensan que van a luchar, que van a hacer, no, ¿sí? Imagínense, ¿no? Pero antes de llegar a ese momento les dicen, duerman, descansen, o sea, ya no necesito que estén orando. Ya ahora sí duerman, tómense el tiempo que necesiten, ¿no? Y muy posiblemente de ahí, al momento en que Jesucristo les dice ha llegado la hora, muy posiblemente pasaron minutos, horas, no sabemos, ¿sí? Porque este es en el proceso, más o menos a medianoche fue que llegaron a apresar a Jesucristo. No sabemos qué tanto tiempo duró Jesucristo orando. Si lo ponemos que hubieran orado una hora y muy posiblemente él entró en monte Getsemaní por ahí tipo 8 o 9 y oró durante 3 horas, sí, que son las tres prensadas, estaría haciendo casi a las 12, ¿no? Terminando. Les dice, ya esto pónganse en ahora a dormir, ahora sí pueden dormir, pero sepan que ya viene aquel que me va a entregar, ¿no? Muy posiblemente se los dijo directamente o muy posiblemente quedaba un lapso de tiempo, ¿sí? Antes de ser entregado. No sabemos, ¿sí? Y acá vamos a empezar a hacer el contexto cronológico. Ya acá es donde ustedes van a tener que empezar a hacer una cronología, ¿sí? Donde vayan empezando anotando, no sé, si quieren en una hoja aparte y van haciendo y van poniendo fechas, van poniendo horas que se van a ir pasmándose se va a ir hablando a lo largo del trayecto, a medida que vayan avanzando en el texto, van colocando las horas, los tiempos. ¿Para qué? Para que ustedes cojan y vean cronológicamente si se cumple la señal que Jesucristo dijo que en 3 días y 3 noches tendría que pasar en el Seol, igual que lo pasó Jonás. Y si se cumplieron otras señales, como por lo menos el de las festividades, que también lo vamos a ir viendo, y por eso es importante, ¿sí? Que ustedes vayan anotando. Recordemos que esta noche es acá ya está llegando el 14, ¿no? Cuando ellos tomaron la cena con Jesucristo, cuando comieron, cuando partieron el pan, no era el de la 14, ¿sí? Si no estoy mal, sí era antecitos del 14 de Abid, pero estaban en el 13 de Abid, es decir, en todo el trayecto del día, donde iban a hacer la cena y todo eso, y se toman la cena y en el 14 de Abid, al anochecer, es que cogen y acá lo están arrestando para morir ¿el qué? Al siguiente día, ¿sí? A dormir, a morir directamente en el día después de esa noche, ¿m? Para que lo tengamos pendiente, ¿vale? Bueno, y esto lo vemos también con Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, escasez, desnudez, peligro o espada. ¿Alguna de todas estas cosas nos puede separar de Cristo? No, nada de eso nos puede separar de Cristo. Creo que si hay algo que nos puede separar de Cristo y somos nosotros mismos. Las decisiones que hagamos y el momento decisivo de decir sigo a Cristo o no sigo a Cristo, me voy por este camino, me voy por este otro.
creo que sí nos podrá separar del resto, mientras que nos mantengamos firmes en Él y nuestra mirada esté puesta en Él, por más que pasen cosas a nuestro alrededor, no nos va a poder separar de Él, ¿no? Por eso, para saber en todo este lapso de tiempo desde que Yeshua hizo esta oración con sus discípulos, incluso en Juan 17, ¿sí? Y en Juan 18 viene la descripción del arresto, es decir, Jesucristo ora, pues viene el arresto, y esto lo podemos deducir en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Donde se habla que él tomó y que él se apartó para orar. ¿Con cuál? Con estos tres discípulos que nos dice Mateo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver que Jesucristo, en medio de esa oración que hizo también en el monte Getsemaní, oró por cada uno de nosotros. No solo repitió esas palabras que si es posible, pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad. Sí, y creo que estas palabras son las que a mí desde muy chiquita me determinaron y me enseñaron que antes de todo yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Si Jesucristo lo pidió, cuánto más yo, ¿no? Y creo que no se han cumplido a totalidad porque que yo haga totalmente la voluntad de Dios, creo que está muy lejos de serlo, pero han sido las que me han fortalecido para mantenerme en el camino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque demanda que nosotros queramos realmente doblegarnos y hacernos sumisos a lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y les pongo dos ejemplos muy precisos acerca de esto. Abraham y Lot. Lo tengo presente porque es el que estoy ahorita estudiando para darlo ya próximamente los martes. Sigue ahorita el estudio de Rafa y después seguiría yo pues dar el estudio de Génesis 19. Y ahí es donde se da la diferencia, ¿no? En Génesis 18 vemos como Abraham realmente es obediente, quiere hacer las cosas, incluso lo vemos cuando Dios le pide a su hijo, él no, sí, imagino que en un momento dudó, en un momento dijo, no, no, yo no voy a obedecer o lo va a hacer obedecer a medias o a buscar cómo hacer para no tener que hacerlo, ¿no? Pero sin embargo lo hizo. O sea, obedeció, a pesar de que tenía sus dudas, a pesar de que no sabía qué hacer, pero obedeció, ¿sí? A diferencia de Locke, los ángeles van, lo quieren rescatar de la ciudad y le dicen los ángeles, ven, vete al monte, no mires para atrás y sube al monte, ¿sí? Pero que el que dice, no, 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 señor. O sea, yo creo que yo no podré llegar hasta allá, yo creo que no voy a poder escapar hasta allá. Déjame quedar en Zoar, aquí en esta ciudad pequeña, ¿sí? Ahí Locke se sometió, pero hasta cierta parte. No quiso someterse de toda la voluntad de Dios porque lo que requiere subir al monte es tener mucha más fe. Es tener que pasar por procesos, ¿sí? Y él no quiso hacerlo. Para él fue más cómodo irse a una ciudad pequeña. Pensó que por ser pequeña, que por ser allá, pero estaba en el mismo lugar y era una de las ciudades que Dios ya había determinado destruir. Pero por compasión a Lot fue que no la destruyó. Y ahí vemos las dos diferencias. Lot quería someterse, pero conforme a su voluntad hasta el momento que él quiso, ¿sí? Cambio Abraham nunca negoció con Dios el mandato que Dios le dio. Muy posiblemente sí hubo una lucha interna, posiblemente sí hubo del qué hacer, muy posiblemente sí tenía la esperanza y como lo vemos cuando él le dice y le responde a Isaac, Dios proveerá, ¿sí? Para el sacrificio, muy posiblemente él todavía tenía la esperanza de que Dios no dejara que entregara a su propio hijo, pero él aún así obedeció, ¿sí?
Y esto es algo que lo vemos acá, que Jesucristo obedeció con todo, sin importar las circunstancias, y creo que esa es la diferencia entre Jesucristo y nosotros, y entre realmente un hombre de fe. Nosotros a veces dudamos en dar ciertos pasos, en dar ciertos caminos, y ahí es donde nosotros vamos a estar probados, ¿sí? No les digo que al 100% vamos a pasar todas las pruebas, pero sí tenemos que seguir las mismas pisadas de Abraham, las mismas pisadas de Isaac, las mismas pisadas de Jacob, que aunque no fueron perfectas, quisieron seguir obedeciendo a Dios, ¿sí? Digo, no fueron perfectas porque Jacob no fue perfecto. Abraham no fue perfecto y también algunas veces no hizo caso a lo que Dios le dijo, ¿sí? Entonces, la mirada en la que tenemos que poner, ellos son ejemplos para nosotros, pero el mayor ejemplo es ¿quién? Jesucristo, ¿no? Y esto fue lo que oró él por nosotros. En Juan 17:1 nos muestra cómo Jesucristo también oró por cada uno de nosotros y cuál fue la oración que él hizo. Nos dice en el verso 1, estas, Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, Él está orando ahí para que nosotros, ¿qué? Reconozcamos, para que nosotros conozcamos al Eterno y conozcamos a aquel único enviado que fue digno de salvarnos. Y recordemos que Jesucristo tenía toda potestad, no solo sobre la carne, tiene la potestad sobre los mares, sobre las cosas naturales, tiene la potestad sobre lo sobrenatural, sobre la vida y la muerte, ¿sí? Él tiene y tiene la potestad sobre todo, lo vimos en los muchos milagros que él hizo con la alimentación, con el sanar a los endemoniados, con el calmar las tempestades, con el resucitar a diferentes personas como Lázaro, ¿no? Entonces, vemos que él tenía la autoridad y tiene la autoridad sobre todo. ¿M? Y acá es donde nosotros vemos que lo que consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como nuestro Mesías, ¿no? Que realmente son la misma persona, sino que se muestra en diferentes condiciones o de una manera muy diferente para nosotros. En el verso 4 nos dice y sigue diciendo, sigue orando él, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, cumplió lo que él estaba escrito y lo que Dios ya había decretado que él tenía que cumplir. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, he mostrado tus características, tu amor, tu compasión, tu fidelidad. He sido directamente una sombra tuya acá. Eso es lo que él dice. Mostrado, magnificado tu nombre. Recordemos que cuando hablamos del nombre, estamos hablando de qué? De que está mostrando las características, está mostrando las cualidades, las virtudes de Dios a total y a plenitud. Sí, que no solo las mostró en todas las enseñanzas, en todo lo que vivió de ahí hasta este momento, sino que lo va a seguir mostrando hasta el tiempo de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Incluso hasta hoy en día todavía nos sigue mostrando esas características. ¿M? Y sigue diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, curiosamente, ¿no? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos o tuyos son, ¿sí? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, porque ya Él no está en el mundo, porque Él ya iba a pasar por la muerte, la resurrección y la ascensión. Es decir, iba a llegar en el momento realmente que Él no iba a estar acá, ¿sí? Dice, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Acá hay quienes está orando por cada uno de los discípulos, por cada una de las personas que creyó en Él y que estaban creyendo en Él en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Guárdalos, guárdalos en tu nombre, en tus enseñanzas, en tus atributos, en tu amor, en tus características, guárdalos, que ellos no se olviden de lo que vieron, ¿sí? De lo que vivieron. Y sigue en el verso 11, para que sean uno, así como nosotros. Y esto Juan también lo decía, ¿sí? Lo decía, hijitos míos, ámense los unos a los otros como Cristo nos amó, ¿no? No solo eso, sino que seamos uno solo. El amarnos los unos a los otros tiene que ver también con esta unidad, con el ser uno solo, con ser un ejat. No tanto un ejat, sino un shahid, ¿sí? Un único, ¿sí? Y un EJAT tiene que ver más compuesto. Somos un grupo de personas, pero que quieren adorar y alabar solamente a un solo Dios, ¿no? Que a eso es a lo que nosotros debemos de hacer. Tener esa unidad, esa única manera de pensar, de estar en la palabra y estar en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas que Él dijo, en lo que Él enseñó, no en lo que X o Y persona me está enseñando, sino mirar si esa persona está de acuerdo a lo que Jesucristo dijo, de acuerdo a lo que los apóstoles dijeron, de acuerdo a lo que los diferentes profetas, incluso Moisés, dijeron, ¿sí? Y pues ahí sí sabremos si realmente están o no están con Dios. Y sigue diciendo en el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y curiosamente acá está orando por quién? Por Judas. ¿Quién es el hijo de perdición? El que tenía que hacer todo para que las escrituras se cumpliese, pues Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido ¿en qué? En sí mismos. Ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, para que no se aparten a pesar de que yo no estoy. Sigue el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Acá es donde empezamos a entender por qué nosotros nos rechazan cuando empezamos a seguir de Jesucristo, cuando empezamos a seguir lo que Dios dice, porque el mundo está más a rechazar, porque ya no somos del mundo, porque ya le correspondemos y ya tenemos un sello que es el de Dios, ¿sí? Por eso sigue en el verso 15. No ruego que los quites del mundo, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
Y esto es algo que Pablo también decía. Porque a veces se ha malinterpretado harto ese texto que él dice, donde venga, no te juntes con fornicarios, con malhechores, con mentirosos, con idólatras, sí, no te juntes con ninguno de ellos. Pero lo que realmente está diciendo es a quién, no los que están en el mundo, porque ellos ya están perdidos, ellos ya tomaron su decisión. Está hablando de aquellos que son hijos o se creen hijos de Dios o se llaman ser cristianos, perdón, o se creen ser discípulos de Dios, entre comillas, ¿sí? Pero que realmente no lo son y están siendo más hijo de Jena que otra cosa, como lo estaba diciendo Jesucristo en Mateo 23, cuando le llama la atención a los sumos sacerdotes, cuando le llama la atención a los líderes religiosos, porque realmente ellos no estaban andando de acuerdo a lo que estaba escrito, sino que estaban llevando a la misma gente a hacer cosas que no eran correctas, ¿sí? Por eso les dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si nosotros queremos andar a la voluntad de Dios, tenemos que estar andando diferente a lo que el mundo nos dice que debemos hacer, ¿no? Por eso que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En qué debemos santificarnos? En la palabra de Dios. La única manera de permanecer santos es mediante a los mandamientos, mediante sus leyes, mediante estar en medio de la comunidad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros andamos de acuerdo a los mandamientos, sin mentir, sin robar, sin adulterar, sin fornicar, sin nada de esas cosas, vamos a mantenernos apartados. Porque ¿qué es lo que el mundo te dice? No, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, hoy en día, ¿qué es? Hoy en día el mundo dice todo lo contrario realmente a lo que Dios dice en su palabra. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué es realmente el que te vas a consagrar directamente para Dios. Y acá es donde viene el verso, ¿sí? Donde es verdad, donde nosotros tenemos que santificarnos en él. Y ya después en el verso 19 es donde realmente está orando por nosotros. Perdón, en el verso 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, ¿por quiénes? Por los discípulos, por todos aquellos que estaban en esa época de Jesucristo, que lo seguían y que realmente estaban en los caminos de Dios, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Acá sí vemos, han de creer, ¿está en qué? En tiempo futuro, no está en tiempo presente ni pasado, está en tiempo futuro. Ahí es donde nosotros que creímos por las palabras de quienes, de los discípulos. Nosotros creemos las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los que escribieron, ¿sí? Incluso hasta de Moisés, ¿no? Si nosotros creemos en la palabra de ellos, también vamos a creer en Jesucristo, ¿no? Por eso Jesucristo dice, si las palabras de Moisés creerían, no van a creer en las mías. Como no creen las palabras de Moisés, pues a mí tampoco me creen, ¿no? Porque Moisés habló mí, habló él, ¿no? Entonces, de Moisés habló también de Jesucristo, de Yeshua. Entonces, si vemos acá lo que él está diciendo es que aquellas futuras generaciones que van a llegar a Jesucristo, que van a llegar a los pies de Dios, por la palabra de los discípulos, por la enseñanza de los discípulos, ellos también van a ser uno con ellos. Van a llegar a ser de su pueblo, van a tener que estar en unidad. Por eso estamos llamados ¿qué? A seguir la doctrina de los apóstoles. Y para eso necesitamos saber cuál era la doctrina de los apóstoles, cuál era la doctrina de Jesucristo, cuál era la doctrina de los profetas, cuál era la doctrina de Moisés. ¿Sí? Si alguna de ellas era diferente, como hoy en día se piensa que Jesucristo tuvo una doctrina muy diferente a la que tuvo
Moisés. Hoy en día se piensa que Pablo está enseñando una doctrina totalmente diferente a la que enseñó Miqueas, Malaquías, Nahum, incluso Daniel, ¿sí? Hoy en día se piensa eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, revisar cuál es la doctrina a la que los apóstoles o los discípulos estaban enseñando y ahí sí mismo decir y nosotros saber cuál es la doctrina que debemos de seguir, porque ellos siguieron la misma doctrina que Jesucristo. Jesucristo siguió la misma doctrina de los profetas y de Moisés, ¿no? Sigue diciendo en el 21. Espérate. Sigue, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Y esto curiosamente, estas son palabras que da el esposo a una esposa o que le promete al momento de que firman el contrato, de que hacen el pacto matrimonial. Recordemos que el pacto matrimonial o el matrimonio en el tiempo de Jesucristo y en épocas anteriores consistía en dos partes. La primera es aquella que se hace el compromiso, que se hace el pacto, donde le dices, voy a ir a hacer casa, voy a hacer un lugar y de ahí después voy a venir a recogerte y te va a llegar al lugar que donde yo esté, allí tú vas a estar. Esta parte por la que Jesucristo está diciendo acá en el verso 24, ¿sí? Que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es la parte que se va a cumplir ya literalmente en los últimos capítulos de Apocalipsis, desde el milenio en adelante hasta la eternidad. Es lo que se va a cumplir como lo que se conoce en una boda hebrea, las elevaciones. ¿M? Las elevaciones, ¿en qué consiste? En que ya ese compromiso que estaba en papel y que tú te apartaste para él se va a llevar a cabo y ya se va a sellar que entrando en la consumación del acto, ¿sí? O del pacto. Sí, eso ya es estando los dos esposos unidos y que de ahí ya literalmente no se van a volver a separar, que si el esposo viajaba a tal ciudad, se llegaba a la esposa o así sucesivamente, ¿sí? Por eso es que Jesucristo dice que llegará el momento donde nosotros estaremos con Él y ya no nos sabremos de separar de Él. Incluso lo mismo está diciendo acá en esta oración, como prometiendo y diciendo, yo voy a ser ese novio, voy a llegar, estén preparados. Sí, lo que vimos incluso con Mateo 25, con las vírgenes, con la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Esto es lo que está orando acá Jesucristo. Si vemos todo, tiene su línea, su conexión, ¿no? Entonces, imagínate, ¿será que el Padre, el Eterno, va a conceder esta petición a su Hijo y será que la que está concediendo aún en estos tiempos? Claro que sí, o sea, eso está dado por hecho, lo sabemos y entendemos que Él lo está haciendo y sigue verso 24. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Y es curioso porque en esta oración es cuando más habla y pareciera que hablara diferente, ¿no? Primero habla tú y yo como separados y después habla como uno solo, ¿no?
Y esto me recuerda mucho al estudio que vimos con Mateo 16, donde hablamos que Jesucristo y que Dios en uno solo, porque cuando vemos que Él es la roca, ¿no? La roca perfecta, cuando vimos esa conexión con Daniel 2, si no estoy mal, con esa estatua y esa roca que viene, que no es partida con manos humanas y destruye toda esta estatua, ¿no? Vimos que esta roca que era es el hijo. ¿Qué significa roca en hebreo? Padre en el hijo, hijo en el padre, ¿no? O sea, no se pueden separar, los dos andan junticos, unidos, es uno solo, ¿no? Que para nosotros sale de nuestra imaginación, se sale de nuestro entendimiento, sí, porque no hemos visto algo así. Pero algo que debemos entender es que Dios y Jesucristo son uno solo, que Él si quiere se puede mostrar en carne, si quiere Él se puede mostrar en paloma, si Él quiere se puede mostrar en diferentes maneras, ¿sí? Con tal de acercarse a nosotros y hablarnos. ¿Sí? Para él no hay nada imposible. Es lo mismo que yo quererme y tengo acá mi maqueta y quiero bajarme al nivel de la maqueta, pues hago un dibujo mío y yo con mis propias manos la muevo y la utilizo y pareciera que el muñeco estuviera vivo, ¿sí? Si nosotros nos pasamos a la dimensión de la maqueta, pareciera que el muñeco se moviera por sí mismo, hiciera todas las cosas, pero realmente el que lo está moviendo y el que le está dando el mandato, ¿quién es yo? Lo mismo pasa con Jesucristo, por eso casi siempre Jesucristo dice, he cumplido el mandato que me diste, estoy haciendo el mandato que Dios me dijo, estoy cumpliendo las palabras, estoy hablando lo que Dios me dijo. Siempre relación de cumplir lo que Dios le había hecho. Nunca dice, esto lo hago por mí mismo, esto yo lo hago, esta es mi voluntad, estas son mis palabras. Nunca dice eso, algo que casi siempre nosotros sí decimos, ¿no? Entonces vemos la gran diferente, ¿no? Entonces vemos que Él nos ha dado a conocer el nombre de Dios, el nombre del Eterno, ¿sí? Y dice que lo daré a conocer aún, o sea, todavía en nuestro tiempo lo está dando a conocer porque está en tiempo, ¿qué? Presente, no en tiempo pasado, está en tiempo presente. Presente, siempre Él se está dando a conocer de diferentes maneras en diferentes circunstancias, ¿sí? ¿Para que qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que ese amor con que Dios amó a su Hijo también esté en cada uno de nosotros. Por eso dice en Oseas, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Vemos que Jesucristo no está orando por orar, él está conectando todas las escrituras en una oración magistral, ¿sí? Porque esta es una de las oraciones, se conoce más las de Padre Nuestro, pero creo que esta es otra oración que definitivamente nosotros tendríamos que conocer y que detallar mucho, ¿no? Pero vamos a ver que a pesar de todo esto, Jesucristo está orando por esto, para que ellos mantengan el amor, para que ellos se mantengan unidos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ellos van a tirar la toalla, donde lo van a rechazar, donde van a vituperar, donde ya no van a querer caminar con él, pero aún así es donde Dios está, donde Jesucristo está intercediendo por ellos para que sean uno solo, para que se amen, para que amen directamente a Dios, ¿sí? Y para que, ¿qué? Para que a pesar de esas debilidades, para que a pesar de eso que vayan a vivir, ellos puedan volver otra vez y estén de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Sigue en el verso 47 de Mateo 26. Y acá ya viene la parte donde va a ser entregado. Y dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es prenderle, ¿no? Este es el beso traicionero. Imagínate, al que yo besare. Y es curioso porque vamos a ver que Jesucristo no se notaba quién era el líder en el grupo, ¿sí? No se distinguía cuando ellos llegaron, por eso Él les dice al que yo bese, ese es. ¿Mm? Y es interesante, para poder distinguir a Jesucristo tenía que darle un beso, tenía que mostrar una señal. Y esto si nosotros lo vemos hoy en día en los diferentes grupos, sea mafioso, sea de liderazgo, sea de empresas, sea de donde sea el liderazgo, ¿sí? El líder siempre sobresale. O hay algo que lo hace que sobresalga el grupo, ¿no? Y uno ya sabe, "Ah, este es el líder, ¿no? A diferencia acá de Jesucristo, Jesucristo no se veía como un líder como tal, ¿no? Digamos a nivel de lo que nosotros conocemos como liderazgo, que es el que más se nota, que es el que toma la batuta, ¿no? Por así decirlo. No quiere decir que Jesucristo no lo haya hecho. Dinos, Aurora. Hola, buenas noches a todos. Es lo que te iba a comentar cuando dicen que al que le diera el beso ese es, pero entonces me quedé pensando que no lo ya identificaban como el líder, y ya es lo que ahorita me dijiste, que él como tan humilde fue que se Ujú. asimilaba a todos, ¿no? Por eso dije, esa era mi duda, dije, pues que no lo conocían, porque él se supone que ya lo tenían identificado. Pero pues sí, su humildad era tal que pues él se asimiló con todos los que iban con él. No se hacía resaltar. Eso era mi comentario, nada más. Vale, no, tranquila. Igual si vemos, no fueron directamente los líderes religiosos, es decir, no fueron los saduceos, los fariseos, ellos no fueron literalmente a aprenderle. ¿A quién mandaron? Mandaron a un grupo otros de personas. El único que conocía y realmente quién era Yeshua, quién era Judas. Los otros que iban con palos, con piedras y todo eso, muy posiblemente escucharon nombrar a Jesucristo, muy posiblemente lo vieron pasar, pero por algo en Isaías también se tenía que cumplir que Jesucristo era sin parecer, o sea, sin atractivo, ¿sí? La gente lo seguía era más porque por las palabras, por los milagros, por lo que él hacía, más no por la persona. ¿Cómo me hago entender? No como hoy en día seguimos a los políticos o a la bandas o a X o Y famoso, ¿no? Que lo seguimos ¿por qué? Porque habla bonito, porque tiene ese carisma que, mejor dicho, encanta a todo el mundo, que tiene unas palabras que convencen, ¿no? Pero eso realmente no era algo de Yeshua, ¿sí? Yeshua no era de buen parecer y muy posiblemente no era el más guapo de su época, ¿sí? Pues para que se diferenciara y no se distinguiera en el grupo, casi siempre el líder es el que, el más simpático, el más guapo, el que más presencia muestra. Y si a Jesucristo no lo resaltaban por eso, pues muy posiblemente se estaba cumpliendo en Isaías 53, literalmente en él, aún sin atractivo, ¿no? Eso es algo que es interpretación mía. Ya no vayan a creer que eso es así. Puede que no haya sido así, puede que haya sido también muy simpático como lo muestran en las películas, porque en las películas lo muestran un hombre Bosch, ¿sí? Pero realmente pues no sabemos si fue así, ¿no? Por eso es que Jesucristo fue pasado por alto, es decir, no era fácil de identificar, no se mostraba ante todos, sino, ay, yo voy el líder y voy de primeras, o a mí todos me tienen que hacer caso, y cuando hablaba a él, todos como que agachaban la cabeza, no, era más como de amistad, ¿no? No sé si ustedes han visto o están en un lugar donde son solos amigos y todos están en el mismo nivel, todos se hablan de la misma manera, se comparte de la misma manera y es muy ameno. Aquí cuando llega el líder y está el líder en presencia, no es lo mismo, ¿cierto?
Lo podemos ver desde otro punto de vista. Estamos entre amigos y llega el papá de alguno y todo cambia, ¿no? El ambiente cambia, ya se vuelve más serio, ya hay ciertas cosas que no se hablan, ya hay ciertas cosas que no se dicen, ya ahora todo es casi por señales, ¿no? Con tal de que aquel líder no sepa o no entienda ciertas cosas, ¿no? No sé por qué pasa eso, pero eso es a nivel de todos, ¿no? Lo mismo, estamos en un equipo de trabajo y llega el jefe y como que el ambiente cambia total, ¿no? A no ser que el jefe tenga ese mismo don que tuvo Yeshua de no mostrarse mucho como el líder autoritario y lo que él dijera, sino que mantenerse realmente al nivel de todos y poder trabajar al nivel de todos, ¿sí? Y eso hace que todos tengan esa misma confianza y pueda realmente sí andan como un líder debe de ser, que es trabajar mano a mano con el resto del equipo, ¿no? Y no ser el superior. ¿M? Que eso es algo que lo muestra acá. Por eso dice en Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que, ¿qué? Para que le deseemos. O sea, por eso posiblemente tampoco lo vieron, no tenía algo carismático, no tenía algo ni siquiera en su propio carácter que llamara la atención, ¿sí? No sabemos, posiblemente sí. Yo lo veo de manera muy literal este texto de acuerdo a a todo lo que hemos venido estudiando, pero ustedes lo pueden ver también de otra manera, ¿no? Vamos bien, Juliet, está muy interesante el Sí, estudio y gracias por la información porque este, realmente es necesario no solamente leerlo, sino entenderlo, ¿no? Ujú, Lo he leído, pero hoy de alguna manera lo estoy comprendiendo de una manera diferente. Entonces, este estudio está muy bonito, muy, más que bonito, muy, ¿cómo se dice? Enseñador, o sea, cómo el Señor Jesús en su humildad, y siendo grande, eh, fue el más humilde de todos los que lo acompañaban. ujú, Y eso es algo maravilloso, ¿no? Pero pues la semana que viene, si Dios permite, pues continuamos. ujú. Sí. Muchas gracias. Vale, vale. No, y apenas terminemos acá la clase, les mando los dos videos acerca de la prensa, ¿no? Cómo es que realmente se da el prensado de las aceitunas. Creo que se entiende mucho más. Ese fue el primer video que vimos hoy. Se va a entender mucho más, incluso con el segundo video ustedes se van a dar cuenta cómo era el prensado en la antigüedad, porque realmente utilizan palos, utilizan realmente máquinas muy antiguas, ¿no? Como la que vimos en el video, en este video es mucho más el proceso que se da desde la recolección de la aceituna hasta directamente la prensada. Ya en el otro video van a ver que se habla más de la prensada, ¿sí? Y ahí literalmente están mostrando todo el proceso por el que él pasó, no solo a nivel espiritual, sino también físico, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta y recordemos que hasta ahora es el principio, o sea, acá no hemos ni entrado al detalle más profundo de todo lo que va a vivir Jesucristo y de todo lo que vivió por nosotros, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros tengamos presente que todas estas palabras, que todo lo que él vivió y que el ejemplo que él nos va a empezar a dar es lo que nosotros debemos de tener muy presente para empezar a tomar decisiones de acuerdo a lo que él nos está enseñando, de acuerdo a cómo él vivió. Y ahí es esa pregunta, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría Jesucristo en este momento, en esta circunstancia? ¿Él qué haría? Sí, no tanto de qué hago, cómo hago, qué tengo que hacer, sino, o también
preguntarnos eso de que el mismo Pablo se preguntó, ¿quién me va a librar de esta situación? ¿Quién me puede sacar de esta circunstancia, de esta enfermedad, de X cosa? ¿Quién? Y ya nosotros tenemos la respuesta, ¿no? ¿Quién es quién? Jesucristo nuestro Señor. Cuando respondemos eso, creo que va a haber mucho más paz, creo que va a haber mucha más seguridad en nuestras vidas de reconocer que hay alguien tan grande que a pesar de que no veamos salidas en este momento, la vamos a tener, ¿sí? Y esto creo que nos habla mucho más acerca de cómo nosotros debemos de depender y de buscar más de Él a pesar de que tenemos que estar luchando con nuestra carne a diario, en cada minuto y en cada hora, ¿no? Oremos y finalizamos con esta clase. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial, porque tú nos muestras realmente esa restauración tan grande que tú empezaste y que has continuado haciendo y que la estás y la sellaste con tu hijo allí en medio de todo este proceso de entrega, de, eh, de sacrificio que él vivió a lo largo, incluso desde el monte Getsemaní, Padre. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a que nosotros podamos comprenderlo, que la revelación llegue realmente a nosotros para que nosotros no nos apartemos, para que no nos alejemos, para que podamos estar pegados realmente a la vid y dar ese fruto digno que debemos de dar, Padre. No permitas que nuestros ojos se vayan a lugares que no son, a personas que no son y se distraigan y pierdan realmente el rumbo al cual deben de permanecer, que es el estar en ti, en tu presencia, en tu palabra, en tu Hijo, Padre Celestial, que nosotros podamos hacer lo que dice Pablo o lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, que permanecer la mirada en ti, no ser como Pedro, que en un momento dejó de mirarte en medio de estar caminando sobre el agua y por ver en los truenos, por ver las horas, por ver la tempestad que estaba a su alrededor, terminó hundiéndose porque dudó, porque no miró realmente a lo que tenía que mirar y a quien tenía que mirar. Padre, ayúdanos a permanecer en ti, a perseverar en ti, Padre, aun a pesar de las circunstancias, de nuestras dudas, de nuestras objeciones, que nosotros podamos querer caminar de acuerdo a tu voluntad y seguir y orar de acuerdo a lo que dijo Jesucristo, como Él lo dijo, que pasa de mí esta copa, pasa de mí esta situación, pasa de mí todo lo que posiblemente estoy viviendo, bueno o malo, pero que siempre hagamos tu voluntad, que siempre queramos cumplir lo que tú nos dices, a pesar de que eso tenga un coste alto, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.